Hay imágenes del poder que son elocuentes y muy ilustrativas. El día de ayer, la presidenta del Perú, en sustitución constitucional, acompañada por sus ministros y amparada por el comandante del ejército y sus colaboradores, entre ellos un oficial de inteligencia y el general de la policía. Todos ellos presentan un espectáculo del poder. Muestran cómo funciona el poder de la manera más simple. La presidenta en su discurso declara la guerra prácticamente al pueblo y a la sociedad peruana, justificando prácticamente los asesinatos de más de un centenar de peruanos, que creo que ya llegan a 53 hasta el día de ayer. En su discurso no los menciona, pero menciona a los supuestos conspiradores, terroristas, violentistas, que ponen en vilo, en este caso, pues, a la institucionalidad del poder o al poder institucionalizado, a un poder corroído y corrupto institucionalizado. Y hace todo un teatro, un guión donde se presenta de acompañante de la campaña de Pedro Castillo, acordándose de las recepciones que le dieron en el sur del Perú y justificando su traición. Dice que lo acompañó hasta el último momento tratando de convencerlo de que no cometa el error de cerrar el Congreso, o de declarar el cierre del Congreso. Es decir, es toda una argumentación, una narrativa donde ella se presenta como víctima e incomprendida. Además, en uno de sus momentos habla en quechua y se dirige a sus coterráneos. Pero ¿qué es lo que dice? Lo mismo. Quiere mostrar que es también del sur. Cuando los del sur ya han tomado Lima, cuando los del sur ya tienen más de 53 muertos, o alrededor de 53 muertos, hoy hay una cantidad mucho más grande de heridos. Cuando no solamente el sur, sino prácticamente todo el Perú está convulsionado por el cierre de carreteras y movilizaciones de apoyo a la movilización. Cuando se sabe por una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos que la gran mayoría, el 69%, apoya la protesta. Ella dice que es una minoría. Fíjense toda la argumentación, toda la construcción imaginaria del discurso del poder para justificar la represión, los asesinatos y además, obviamente, la expropiación de la presidencia a través de una larga manipulación.
Es decir, ya hemos hablado de que el fujimorismo, que es mayoría congresal, o una de las mayorías congresales, si bien no ha podido gobernar, no ha podido ganar en elecciones de la presidencia, entonces se ha dedicado a evitar que otros gobiernen y ha hecho ejercicio de su mayoría congresal en connivencia con otros congresistas para evitar que los sucesivos presidentes no gobiernen, no terminen su gestión. Lo mismo ocurrió con Pedro Castillo, que desde un principio no lo han dejado gobernar. Una campaña indisimulada de la derecha, de la burguesía gamonal peruana, de los medios empresariales y de los congresistas, ha terminado presionándolo y acorralándolo, obligándolo además a ceder. Ese es el error de Pedro Castillo. Y conceder, ceder en sacar a su propio primer ministro del gabinete, acusado de haber pertenecido a Sendero Luminoso, y ceder en el sentido de incorporar a gente de la derecha en su propio gobierno supuestamente de izquierda. Y en vez de conseguir lo que él creía que podía conseguir, que lo liberen, que lo dejen gobernar, aunque sea a partir de una especie de centro derecha, porque es una oscilación del centro izquierda al centro de derecha, lo terminan acorralando y terminan buscando su vacancia. En esas condiciones, en una situación desesperada, que además en cuyos entretelones y engranajes se tiene que aclarar, pues lo que sorprende es la declaración que hace de cierre del Congreso. Cuando hace esto, evidentemente le da justo el justificativo a la derecha para que le den la vacancia y lo aprendan. Eso es lo que se ha conseguido. Ese es uno de los desenlaces de esta crisis. Pero volviendo al asunto, volviendo al teatro político, a la fotografía, que en realidad es un video, se ve en las pantallas de la televisión, esta declaración, esta concentración de toda esta gente del poder, de estos personajes del poder que dicen exactamente lo mismo. Es decir, justifican los asesinatos, la represión, el terrorismo de Estado a través de una argumentación insostenible. ¿Por qué insostenible? Porque hay 53 muertos. ¿Por qué insostenible? Porque hay una presidenta que ha usurpado por medios legales el ejercicio del poder. Después de no haberlo dejado gobernar a Pedro Castillo. Es decir, toda la derecha, toda la burguesía gamonal, toda la casta empresarial, toda la casta política, lo que ha logrado es precisamente eso, lo que quería, sacar a alguien que lo incomodaba, a pesar de que había cedido y que se había convertido en un hombre sumiso, pero incomodaba por sus características étnicas y culturales, y en ese sentido ahora se sienten cómodos con otra persona, una mujer que también es sumisa, que se somete a toda la presión de la derecha, a todo el juego de la derecha, pero es un dispositivo para controlar lo que ya lo tienen perdido en términos de deslegitimación, porque se trata de un Congreso ilegítimo en la medida que ya no cuenta con el apoyo de los que votaron por los congresistas. Eso también aparece en las estadísticas del Instituto
de estudios peruanos. El apoyo del Congreso no llega ni al 9%. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos pues un Congreso que se aferra a mantenerse a pesar de que ya es ilegítimo. Una presidenta, a pesar de ser ilegal, es ilegítima. Un conjunto de aparatos institucionales que son ilegítimos a pesar de ser institucionales, un ejército y una policía que se comportan como siempre se han comportado en términos del terrorismo de Estado. Entonces es muy elocuente todo lo que ha ocurrido, todo ese escenario, todo ese espectáculo que han presentado, sus argumentaciones, sus guiones, su manera de presentarse, su manera de hablar, el ridículo, porque no es otra cosa que ridículo lo que hace el informe militar y el informe policial. Lo que hacen es sencillamente una presentación periodística, cualquier periodista lo hubiera hecho, mostrando una descripción de la cantidad de bloqueos que han habido, de cierres carreteras. Eso no es un informe de inteligencia militar. En todo caso, es un informe de desinteligencia militar. Y se nota que lo único que hacían era justificar y mostrar su miedo al fantasma de la movilización popular. Es decir, al fantasma que temen, que es precisamente el pueblo. Eso es muy ilustrativo, ese es el poder. El poder también se puede visualizar en estos espectáculos. El poder se puede visualizar en su propia debilidad, en su propia vulnerabilidad, en su propia inconsistencia. También ahí se puede visibilizar el poder y por eso se puede explicar la saña, la violencia con la que actúan para reprimir protestas justificadas, protestas que son además reconocidas por una constitución que es en el fondo autoritaria, por las cláusulas, los artículos que contiene impuestos por Fujimori, por el fujimorismo, en términos de avalar legalmente el terrorismo de Estado y de inhibir al máximo las posibilidades de movilización y de protesta. Entonces, a pesar de ser así esta Constitución, de todas maneras se acepta la protesta. Entonces, a pesar de eso, ¿qué es lo que se tiene? No quieren ni siquiera la presencia de esta protesta. ¿Por qué no quieren? Porque la temen. Porque en el fondo se sienten culpables. En el fondo no se sienten seguros, porque se sienten sitiados. Como cuando Tupac Amaru sitió el Cusco. Entonces, ahora el pueblo peruano sitia Lima. Lima, durante la colonia, también ha sido incursionada, sitiada, sin lograr sus objetivos. Pero ahí está, digamos, la huella, en la memoria social. Y vuelve a hacerlo, y ahora con mayor contundencia, en un presente de crisis múltiple del Estado-Nación. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que tenemos, en resumen, es eso. Es decir, el espectáculo, la fotografía, el video, el audiovisual escandaloso del poder. Eso es lo que tenemos. La pregunta que se hacen unos y otros, políticos y medios de comunicación, analistas, es ¿cuál es la salida? Bueno, la salida está en lo que pide y demanda el pueblo movilizado. Renuncia de la presidenta Boluarte. Convocatoria a una asamblea constituyente. Nuevas elecciones.
Ese es el programa de salida. Si no se hace esto, la crisis va a continuar. Ahora bien, he escuchado argumentos que dicen que no se puede convocar una asamblea constituyente si no hay una reforma constitucional. Es amarrarse a la camisa de fuerzas impuesta por la Constitución fujimorista. Si hay movilización, si se toma en cuenta que la soberanía radica en el pueblo y no en la ley, porque la ley es una construcción además dada desde las propias conquistas del pueblo o posteriormente las manipulaciones de las clases dominantes. Pero aquí lo que no hay que olvidar es que la soberanía radica en el pueblo. Y por lo tanto, se puede convocar una asamblea constituyente independientemente de esta camisa de fuerza de la Constitución fujimorista. Esto de dejarse atrapar por esta camisa de fuerza es pues parte de esa esclavización política. Hay que liberar no solamente la potencia social, sino hay que liberarse de estas ataduras institucionales, de este imaginario institucional, de esa institucionalidad imaginaria. Por lo tanto, para salir hay que cortar el nudo gordiano, como lo cortó Alejandro Magno. Es decir, hay que acabar con el nudo. Y por lo tanto, liberar la potencia social y en este caso, liberar la salida política, que no hay otra. Si no, se va a vivir permanentemente en crisis. Y la única manera de sostenerse va a ser la represión constante, la espiral de la violencia, la espiral del terrorismo de Estado, es decir, perpetrando más masacres. Y esto es lo que hay que evitar.